Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y en esta oportunidad el título de la reflexión es una pregunta. ¿Se dice el pecado pero no el pecador? Y la lectura bíblica en esta ocasión nos lleva a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Leemos lo siguiente: peligros de los últimos días. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Se dice el pecado, pero no el pecador. Es una frase muy conocida que se usa cuando una persona que está contando algún episodio comprometedor, es decir, una mala acción, no quiere o no le interesa delatar a la persona que lo cometió. Claro, porque el refrán invoca el valor de la discreción y de la ética en el manejo de la información, sin incurrir en el chisme. Y esto lo podemos ver utilizado en la imagen de la confesión católica, en la cual los sacerdotes tienen prohibición expresa de delatar a quienes confiesan sus pecados. El mismo principio aplica para profesiones como la psicología, la medicina y el derecho. Hemos podido describir lo que es esta frase, este refrán: se dice el pecado, pero no el pecador. Y a partir de la lectura de los pasajes a los cuales hemos accedido al comenzar esta reflexión, nombra una serie de conductas en las personas. Por supuesto que nombra solamente las conductas y no nombra a algunas personas que tal vez en ese tiempo estaban cometiendo ese tipo de conductas, ese tipo de pecados. Esta es la carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es allí un colaborador de Pablo. Y para Pablo era bueno, dice, por eso dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y pasa a numerar una serie de conductas, de malas acciones, de pecados que las personas practicarían en el último tiempo. Si solamente nos quedamos con ese panorama, si solamente nos quedamos con 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 4, esto parecería ir de la mano con el refrán que dice: se dice el pecado, pero no el pecador, porque aquí no aparece ningún nombre. Y como Pablo le dice a Timoteo, es bueno que sepas, podríamos llegar a la conclusión que es bueno tener conceptos sobre el pecado, que es bueno saber, conocer sobre los diferentes tipos de pecado, sin que nos interese
verdaderamente las personas, el nombre de las personas que cometen estos pecados. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y cuando ya podemos entrar en el contexto general de la palabra de Dios, nos encontraremos con otra realidad. Y la otra realidad con la cual nos encontraremos es que sí, la Biblia da nombres de personas que cometieron pecados, que hicieron malas acciones. Y en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente: los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego, Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás. Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo. Simón, el celote. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. El versículo 4 de 2 de Timoteo 3 nos dice que en los últimos tiempos habrá personas que traicionarán a sus amigos. Y la Biblia da nombre de una persona que traicionó al mejor amigo que un ser humano puede llegar a tener, que es el mismo Señor Jesucristo. Y ese fue el apóstol Judas Iscariote. Mateo da el nombre de Judas Iscariote, pero también no solamente Mateo da el nombre de este apóstol, sino que también el evangelista Marcos, cuando realiza el nombramiento de los 12 apóstoles, cuando describe, mejor dicho, el nombramiento de estos 12 apóstoles, en Marcos capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Y no solamente el evangelista Marcos hace alusión a esto, sino que también el evangelista Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, en la misma enunciación que realiza con anterioridad Marcos y Mateo en los anteriores evangelios, describe que Judas, hijo de Santiago, fue uno de los apóstoles, y que también Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Podemos ver claramente que estos 3 evangelistas nos hablan del pecado de la traición y nos dan nombres, y nos da el nombre de Judas Iscariote. Por tanto, estos evangelistas no solamente nombraron el pecado, sino que también nombraron al pecador. Ya que este refrán que dice, se dice el pecado, pero no el pecador, que ha sido adoptado por el cristianismo, por la religión evangélica, es un pensamiento que proviene directamente, podemos decir, del catolicismo romano, de la tradición de esta religión que es tradicional, ya que es la más conocida, la religión católica romana. Ahora la pregunta es, ¿en qué caso se señala el pecador? Y cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a ver 4 casos en los cuales se señala al pecador juntamente con su pecado, donde se da el nombre del pecador juntamente con su pecado.
En primer lugar, se dice el pecador, y por supuesto el pecado, cuando se dan pecados ocultos, cuando existen pecados ocultos. Josué, capítulo 7, versículo 14 al 19, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido, será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel, el pecado de Acán. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego, las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Zimri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Israel venía de una cruda derrota contra Jai. Habían caído, habían sido derrotados. Ellos que en un principio creían que con pocos soldados, debido a la cantidad que ellos tenían, podían llegar a ganar. Sin embargo, enviaron esos pocos soldados, perdieron allí. Pero el resultado que los llevó, resultado de la derrota, no fue por causa de que solo enviaron pocos soldados, sino que la causa principal fue que ellos tomaron del anatema. Tomaron algo que no les correspondía, lo robaron y lo escondieron. Josué, orando a Dios, pidiendo a Dios explicaciones de por qué había sucedido todo, y prácticamente Josué, resentido y enojado con Dios, obtuvo una respuesta contundente del Señor, el cual le dijo a Josué que se dejara de orar ya, y que había pecado en Israel. Y vemos cómo realiza el Señor esa investigación y ese señalamiento hasta dar con el culpable del pecado, señalando en primer lugar la tribu, en segundo lugar señalando los clanes, en tercer lugar señalando familias, hablando en plural de eso, y en cuarto lugar señalando a una familia específica, y en quinto lugar señalando a un hombre específico llamado Acán, el cual había tomado del anatema, cuya familia era cómplice de eso, y que él estaba ocultando ese pecado. Cuando existen pecados ocultos, cuando existen pecados no confesados y se esconden esos pecados, la Biblia nos autoriza a poder señalar a esa persona si esa persona está escondiendo el pecado. Esto sucedió en la vida de David, cuando David cometió adulterio y posteriormente tramó la muerte de Urías Eteo, el esposo de Betsabé, aquella mujer con la cual David había adulterado. Y
fue el profeta Natán el que vino ante David y señaló a David por haber ocultado el pecado. Presten atención que en este caso un profeta señaló al rey de Israel. Tal vez ese profeta podría haber muerto, pero tuvo el respaldo de Dios. Y David entendió que debía ser librado de los pecados ocultos. Y realiza también en uno de los salmos una oración donde él mismo expresa, diciéndole a Dios que examinara su corazón. Cuando hay una actitud de ocultar el pecado y Dios saca a la luz el pecado, ese pecado no confesado debe ser señalado, pero también debe ser señalado el pecador. Allí tenemos un caso de un pecado que debe ser señalado juntamente con el pecador, dando nombre de ese pecador. En segundo lugar, se señala el pecado y también se dice el pecador cuando alguien persiste en el mismo pecado. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, en la versión Reina Valera 1960, nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hay personas que en las iglesias se revuelcan en el pecado, podemos decir, persisten en el mismo pecado. No abandonan su conducta maliciosa. No son conscientes que aquel que practica el pecado es del diablo, como también así lo define el evangelista Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y es por eso que a los que persisten en el pecado, a los que no dejan de pecar, deben ser reprendidos delante de todos para que los demás también teman. También se da el caso en Gálatas, cuando vemos la palabra de Dios en Gálatas 2, como el mismo apóstol Pablo señala delante de todos a otro apóstol llamado el apóstol Pedro por la hipocresía, por el pecado de la hipocresía, porque él se comportaba como un gentil en el sentido de que compartía con los gentiles, se adaptaba a ellos cuando los judíos cristianos convertidos al cristianismo no lo veían. Pero cuando estaba ante el ojo de esos judíos convertidos al cristianismo, el apóstol Pedro ignoraba a los gentiles cristianos y se adaptaba exclusivamente al grupo de los judíos cristianos, por miedo, por temor a que estos los señalaran. Porque también en ellos había una idea errónea de que la salvación era solamente para los judíos. Y más allá de que Pedro sabía que esto no era así, por lo que él había vivido, la revelación que había recibido del Señor y la experiencia vivida en la casa de Cornelio, sin embargo Pedro temía a lo que los judíos cristianos podían expresarle. Entonces Pablo tuvo que corregir esa conducta, ya que esa conducta hipócrita de Pedro estaba arrastrando a otros creyentes también, como Bernabé, un colaborador de Pablo, alguien que colaboró en los viajes misioneros con él. Entonces allí se denuncia el pecado y también se hace conocer al pecador. Se da a conocer a aquel que había cometido tal hecho delante de los demás. Es señalado, a pesar de ser un líder, pero es lo que la Biblia nos autoriza, ya que Pedro estaba persistiendo en ese
pecado, no cambiaba su conducta, y él era un líder, un referente, y estaba arrastrando a otros. Después vamos al punto número 3, otro caso en el cual se señala el pecado y se nombra al pecador, es en aquellos que andan desordenadamente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 al 15, dice, en la versión Reina Valera 1960, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La palabra de Dios nos habla en esta carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, que allí en Tesalónica había algunos creyentes que andaban desordenadamente, que no estaban trabajando en nada, y por cuanto no estaban produciendo, no estaban trabajando en nada, estaban viviendo desordenadamente y tenían tiempo para entrometerse en cosas que no les correspondía. Pablo los exhorta a través de la carta y autoriza a la iglesia que si alguno de ellos no obedecía a la exhortación de Pablo, debía ser señalado, debía ser nombrado, debía ser identificado aquel que andaba desordenadamente. Pablo no solamente describía la conducta desordenada que debía ser señalada, sino también la persona que andaba desordenadamente debía ser identificada para que no se juntaran con ella con el propósito de que ella se avergonzara. Más, como decía, no le tenían que tener por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Esta conducta de no trabajar, esta conducta de no producir, puede darse hasta en jóvenes, de no trabajar, no estudiar, no hacer nada, vivir desordenadamente, andar desordenadamente en todos los aspectos, o en algunos de ellos. La Biblia nos habla claramente acá que deben ser señalados juntamente con su pecado, porque no es algo menor. Hoy en las redes sociales mismas se ve a muchas personas que creen saber de la Biblia, de la palabra de Dios, y tienen sus canales allí de YouTube, están presentes en las diferentes redes sociales y solo se encargan de emitir juicios equivocados, de hablar de cosas que no conocen, y muchos de ellos porque no están trabajando en nada, porque tienen todo el tiempo libre del mundo. Entonces esos deben ser señalados juntamente con su pecado, porque perjudican a la iglesia, ya que la Biblia nos dice que el Señor, nuestro Dios, es un Dios de orden. Y en cuarto lugar, deben ser señalados juntamente con su pecado también los que predican falsas doctrinas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, en la versión Reina Valera 1960 nos dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estos miembros de la iglesia, Himeneo y Fileto, estaban predicando falsas doctrinas.
estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, lo cual estaba apagando la esperanza que había en la iglesia de Cristo. Y la fe de algunos ya estaba totalmente trastornada, estaban confundidos, estaban abrumados por tal situación. Y Pablo da los nombres de estas personas, identifica su pecado. Ellos estaban enseñando falsas doctrinas, se habían desviado de la verdad, pero también los identifica a ellos con sus propios nombres para que la iglesia supiese quiénes eran ellos. Entonces vemos que cuando se predican falsas doctrinas, las personas que la predican en una iglesia deben ser señaladas, amonestadas, exhortadas. Y también los falsos maestros. Hoy es el pecado, podemos decir, más común hoy a nivel público que se comete. El pecado de la herejía, el pecado de la predicación de falsas doctrinas. Los falsos maestros están allí siempre tratando de engañar a la gente. Estos deben ser señalados. Por tanto, vuelvo a reiterar, ese refrán que dice, se dice el pecado pero no el pecador, no es un refrán que tenga sustento bíblico, sustento en la palabra de Dios, sino que es un refrán que proviene, como les decía, del catolicismo mismo y tiene una función que es el de cuidar el ego de la persona para que la persona no sea dañada. Pero esto es totalmente erróneo. La palabra de Dios nos exhorta, nos enseña a conducirnos de una manera totalmente diferente. Hoy hemos citado solamente algunos ejemplos, podríamos citar más, pero es importante conocer esto. Y la iglesia debe despertar en esto. La iglesia debe ser consciente de que no solamente el pecado debe ser señalado, sino que en muchos casos el pecador también debe ser identificado, nombrado, para que éste pueda arrepentirse. Y si no se arrepiente, para que no pueda engañar a otros y para que otros no imiten la conducta de esta persona. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Debemos imitar a todo aquel que imita a Cristo, pero no al pecador y a su pecado o a sus pecados. Podemos orar. Señor Jesús, te pedimos, Dios mío, que como iglesia de Cristo podamos despertar y podamos, Señor amado, limpiarnos de este tipo de conceptos que hemos adoptado como conceptos cristianos, pero que solamente son ideas, tradiciones de hombres, que son refranes religiosos y que muchos de ellos provienen de la religión católica romana. Pero Señor, tu fundamento está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor, todo aquel que es de Cristo. Tú nos das un fundamento firme a través de tu palabra, y tu palabra es la que nos enseña que no solamente el pecado debe ser señalado, sino que también el pecador debe ser identificado, ya sea que lo hagamos personalmente o se haga públicamente. Debe ser identificado, debe ser corregido. No puede dejarse pasar esta acción.
Señor, que como iglesia siempre nos des la sabiduría para hacerlo y guardar la santidad de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti. Amén. Muchas personas piensan que cuando ven a alguien en pecado solamente hay que orar, pero esto no es así. Y lo hemos visto en el ejemplo de Josué. Josué comenzó a orar, pero el Señor le dijo: ¿por qué te postras? ¿Por qué oras? Levántate y ve y busca al que ha tomado del anatema. No alcanza con orar. Hay que identificar el pecado, llamarlo por su nombre y también llamar por su nombre al pecador para llevarlo al arrepentimiento. Que así sea en nuestras vidas. Les habló el pastor Hugo Ramírez, su servidor. Si se han identificado con este mensaje, pueden escribirnos, pueden dejar su comentario en la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, tomar contacto a través de WhatsApp o también dejarnos su comentario en el canal de YouTube. Ha sido un placer haber compartido esta reflexión con todos ustedes y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.